Vamos a meditar en algo que la palabra de Dios nos enseña y que usted y yo como cristianos tenemos que actuar y actuar lo más rápido posible para ser libres, verdaderamente libres. ¿Cuántos quieren ser verdaderamente libres? Está escrito, Jesús dijo, a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Diga conmigo, verdaderamente libre. Una cosa es ser libre y otra cosa es ser verdaderamente libre. ¿Sí? Hay diferencia. Hay muchas cosas o muchas ayudas o programas, qué sé yo, que nos pueden hacer libres de muchas cosas. Sin embargo, cuando no soy verdaderamente libre, tiendo a caer nuevamente en esas cosas que me estaban dañando. Por eso Jesús no vino a hacernos libres, sino verdaderamente libres. Estamos en todas las áreas de nuestra vida, mis hermanos, y esto hay que entenderlo para estar listos para el arrebatamiento de los santos vencedores. O si la muerte física nos alcanza antes, pues estar listos de todas maneras para el encuentro con Jesús. ¿Estamos? Pero es necesario que estemos en esa condición de verdaderamente libres para el encuentro con Jesús. Y no solo hasta que el momento que Él venga. Si logramos esta liberación, esta verdadera liberación que Cristo quiere operar en nosotros, entre más rápido la alcancemos, más rápido vamos a estar disfrutando aquí de la vida del reino de Dios, una vida de justicia, una vida de paz y una vida de gozo, que viene por obra del Espíritu Santo. Es algo que viene de arriba, ¿de acuerdo? Así es que vamos a ver algo que Cristo hizo por nosotros en el libro de Gálatas, por favor, que a veces no se le pone atención o se habla, pero no se le da la debida atención a esto que Cristo hizo por nosotros, compró para nosotros con su propia vida. Y en Gálatas capítulo 3, por favor, vamos a leer en el versículo 13 y 14, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿estamos? Muy bien, y los que ven en casa y escuchan, también hay que abrir nuestra mente y nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro ser a el Espíritu Santo y su palabra, para que su palabra nos libere y nos sane. ¿Estamos? Como está escrito, y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Acá en Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14 dice: Cristo nos redimió ¿de qué cosa? De la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, ¿para qué Cristo nos redimió de la maldición de la ley? Dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, o sea, nosotros, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Y no solo el Espíritu, sino realmente todas las promesas de Dios. Porque antes usted y yo, sin Cristo, estábamos sin Dios, sin esperanza, ajenos a las promesas y a los pactos de Dios. ¿Estamos? Sin embargo, ahora hemos sido adoptados como hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Hijos redimidos, somos hijos redimidos. Ya conmigo, redimidos. ¿Sí? Redimidos del pecado, redimidos de la perdición eterna, redimidos. Mire, Cristo nos compró de vuelta. Y porque también hay hijos de Dios que están perdidos. Satanás es un hijo de Dios, la palabra lo menciona, ¿sí? Ángeles caídos también son hijos de Dios. Hay muchos hijos de Dios, pero hijos redimidos por la sangre de Cristo, usted y yo tenemos ese privilegio. Amén. Muy bien, aquí se habla de la maldición de la ley. Y miren, mis hermanos, si algo afecta mucho nuestras vidas, es precisamente la maldición de la ley. Y hay que entender a qué se refiere esto de la maldición de la ley. Porque aquí dice que Cristo nos redimió. Esa palabra redimir es comprar, es liberar. Diga conmigo, liberar. O sea,
Cristo, cuando colgó en la cruz del Calvario, Él no solamente estaba comprando la salvación de nuestra alma de la paga del pecado, que es la muerte del infierno. No solamente estaba comprando también la salvación o la sanidad de nuestra alma, la salvación de la causa del pecado que está en nosotros y que por eso somos todavía como somos. Pero también Cristo, al colgar en el madero, y es la razón por la que Él tuvo que morir en una cruz del Calvario, una razón entre otras, Cristo dio su vida allí para podernos también, escuche bien, liberarnos de la maldición de la ley. De la maldición de la ley. Porque está escrito: maldito todo aquel que cuelgue en un madero. Y quizás veamos las citas, el por qué Dios pone esta maldición al que es colgado o era colgado en un madero. Pero mis hermanos, el punto es este: que una cosa es recibir la salvación de la paga del pecado, la cual la recibimos por fe, porque es por gracia, mediante la fe. ¿Estamos? Una cosa es ser salvos, todos nosotros somos salvos de la paga del pecado, estamos en un proceso también de crecer en salvación, pero mis hermanos, otra cosa es también recibir de Cristo esta redención, esta liberación de la maldición de la ley. ¿Sí? Por fe, mis hermanos, recibimos la salvación de nuestra alma. ¿Estamos claros en eso? Por fe la recibimos. Y qué bueno, usted y yo la hemos recibido. Pues por fe también demos este otro paso de recibir esta liberación, esta redención de la maldición de la ley. Y esto es lo que explica por qué, aún siendo salvo, aún siendo un obrero del Señor Jesucristo, o un ministro incluso del Señor Jesucristo, porque es que no logro entrar a una vida llena de bendición, porque no logro prosperar integralmente como mi Padre quiere que yo esté prosperado. Y digo integralmente porque cuando hablamos de prosperidad, por favor, no pongamos nuestra mente en las cosas materiales solamente. Cuando hablamos de prosperidad, estamos hablando de tener la vida del reino de Dios. Acá ahora entrar a esa vida del reino de Dios, que de acuerdo a Romanos capítulo 14, versículo 17, dice que el reino de Dios consiste en justicia, en paz y en gozo que da el Espíritu Santo. Esa es la vida que tanto necesitamos, esa vida de paz, de gozo y de justicia. Que es de justicia en la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios, que el plan de Dios, el propósito de Dios tenga pleno cumplimiento en cada uno de nosotros. ¿Está claro esto? Pero si algo nos afecta, y a pesar de que, mire, vamos a la iglesia, buscamos de Dios, incluso le damos a Dios lo que es de Dios, pero como que no pasamos, hay una barrera que nos impide tener la bendición que Dios tiene para nosotros. ¿Y qué es esa barrera? ¿Qué es eso que nos impide tener esa vida llena de bendición? Lo que nos lo impide es precisamente esta maldición de la ley. ¿Estamos? No todos los cristianos, mis hermanos, han obtenido esta redención que se recibe por fe, aunque al recibirla por fe significa que yo también tengo que hacer algo. Sí, la salvación de la paga del pecado es por gracia, es gratis, es por fe, no por obras en un sentido. Pero si algo tengo que hacer, ¿qué cosa? Pues recibirlo. Dile: Señor Jesús, yo creo, por favor, perdóname, salva mi alma. ¿Sí? Porque si no tuviéramos que hacer nada ni pedirle a Jesús que salve mi alma, pues entonces en automático todas las personas serían salvas. ¿O no? No, yo tengo que dar un paso. No me costó nada esa salvación, no la compré yo, pero sí tengo que dar el paso, ¿sí? de creer y decirle: Señor Jesús, reconozco que yo necesito la salvación de mi alma. Por favor, salva mi alma, Cristo Jesús. Eso no lo va a hacer nadie por mí, yo lo tengo que hacer. De igual manera, con la redención de la maldición de la ley, nadie lo va a hacer por mí. ¿Ya la compró Jesús? Sí, ya la compró. Así como Jesús ya compró la salvación del alma para todos los hombres, pero no todos los hombres la reciben. Así Cristo Jesús ya compró la liberación de toda maldición de la ley para mí, para todos los hombres,
para todos los cristianos, pero no todos la reciben. ¿Está claro esto? Entonces, mis hermanos, hay que entender, porque esto va a traer una liberación poderosa, tremenda en cada uno de nosotros. Yo creo que, mire, ya no hay tiempo que perder, mis hermanos. Tenemos que entrar a esa dimensión de ser libres, verdaderamente libres. ¿Estamos? ¿Qué es la maldición de la ley? Miren, mis hermanos, la maldición de la ley es la consecuencia que trae a nuestra vida, que está decretada. Diga conmigo, decretada, ¿sí? La consecuencia que está decretada cuando yo transgredo la ley de Dios, cuando yo transgredo los mandamientos, ¿sí? Cuando yo quebranto los mandamientos de Dios, mis hermanos, mire, no todos los mandamientos tienen la misma clase de maldición o de consecuencias. Hay unos que tienen una maldición más fuerte que otros, pero cuando yo quebranto los mandamientos de Dios, mis hermanos, tenemos que saber esto. Hay consecuencias para nosotros. A eso se refiere la maldición de la ley, la consecuencia que nos viene por transgredir la ley de Dios. ¿Estamos? El problema es que a veces solo le pedimos perdón a Dios. Señor, perdóname por todo lo que he pecado, perdóname por esto, por otro, pero hay que ponerle atención a pecados que aquí quedó escrito que hay maldición para nuestra vida. Y yo le puedo decir, Señor, perdóname, Señor, por haber pecado en esto. Y está bien, Dios me perdona. Cristo, lávame con tu sangre, por favor, límpiame ese pecado. Y Cristo nos lava y nos limpia de ese pecado. ¿Cuánto lo creen? Pero tengo que entender que por haber cometido ese pecado, por haber transgredido ese mandamiento, hay una maldición. Y yo tengo que romper esa maldición en mi vida, porque ya Cristo nos dio potestad para hacerlo. ¿Estamos? Muy bien. Entonces veamos algunos ejemplos para que ya se nos abra el entendimiento de esas maldiciones de la ley que nos afectan. Y de una vez quiero decirle algo antes de leer estos ejemplos. Tal vez nosotros no hemos cometido estos pecados, pero hay que entender que Dios ha establecido que la maldición, ¿sí?, por yo transgredir los mandamientos, que las cosas que vamos a ver, la maldición no me viene solo a mí, sino que alcanza a la segunda, a la tercera y a la cuarta generación de mi descendencia. Entonces, mis hermanos, cosas de estas que vamos a ver que cometieron nuestros antepasados, ¿sí?, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, aunque nosotros no lo hayamos hecho, pero la maldición nos alcanza a nosotros. ¿Estamos? Lo creamos o no lo creamos. Pero ¿cómo sé que es así? Porque la Biblia lo dice. ¿Estamos? La palabra de Dios lo dice. Por ejemplo, acompáñeme a Éxodo capítulo 34. ¿Sí? Éxodo 34. Para que tengamos esta base primero. Vámonos al Antiguo Testamento, porque por ahí vamos a andar paseando ahorita. Éxodo, ¿qué les dije? 34. Muy bien. Esto hay que entenderlo, mis hermanos. Y alguien podrá decir, bueno, ¿y qué culpa tengo yo que lo que hicieron mis abuelos? Sí, pero Dios así lo estableció. ¿Pero por qué? Porque Él es Dios y Él es el que decide y es el que manda. Es que no me gusta, su problema. Donde manda capitán no manda marinero. ¿Estamos? Entonces más vale mejor humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, porque no nos ganamos nada estar peleando con Dios. ¿Estamos? Ya deje de pelear con Dios. En Éxodo 34 dice en el versículo, cuando el Señor le reveló su nombre a Moisés, dice en el versículo, vamos al 7 de una vez, hablando de Dios, dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y vea lo que dice después, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita, ¿qué cosa? La iniquidad
de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta que dice la tercera y qué más, y cuarta generación. De hecho, en el libro de Ezequiel habla como las uvas, que los padres se comen las uvas, pero a los hijos se les destemplan los dientes. ¿Sí? La cosa es que, mis hermanos, lo malo que hicieron nuestros padres, si ellos no se arrepintieron, las consecuencias nos alcanzan a nosotros. ¿Estamos? Porque alcanza hasta la cuarta generación, pero si no se corta, sigue. ¿Estamos? Lo bueno es que la bendición de Dios, ¿sí? Lo que me trae bendición, mis hermanos, alcanza hasta 1000 generaciones. Mire cómo es de bueno Dios. ¿Estamos? Pero póngale que mis abuelos tal vez cometieron esos pecados y tal vez se arrepintieron, pero si no cortaron la maldición, todavía nos está afectando. Esto hay que entenderlo, mis hermanos. Hay que entenderlo para ser verdaderamente libres. ¿Estamos? Entonces veamos algunos ejemplos de pecados, llamémoslo así, porque ¿qué es pecado? Es transgresión de la ley. ¿Sí? Transgresión de la ley de Dios. El pecado es transgresión de la ley. ¿Entendemos qué es transgresión? ¿Sí? Bueno, el pecado es transgresión de la ley. Y hay algunos ejemplos que son bien terribles aquí, mis hermanos. Diga conmigo, terribles. Acá en Deuteronomio, vaya conmigo a Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio 27, por favor. De hecho, el capítulo de bendiciones y maldiciones, ¿qué trae bendición y qué trae maldición? Está en Deuteronomio 28, pero vea lo que está aquí en Deuteronomio 27, mis hermanos. Vamos a leer del versículo 15. ¿Estamos? Acá empieza ya a dar una lista. Y yo de verdad creo, mis hermanos, que esta es la oportunidad que Dios nos da para arrepentirnos de cada una de estas cosas. Tal vez usted dirá, no, yo no he hecho eso. Sí, pero tú no sabes si lo hizo si lo hicieron tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos o tus tatarabuelos, hasta Adán. ¿Estamos? Entonces vea, mis hermanos, algunas cosas porque son terribles. ¿Qué cosas traen maldición? Dice en el versículo 15, y de una vez lo dice así: maldito el hombre, dice. Qué tremendo, ¿no? Maldito el hombre que haga escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Maldito todo el que haga imagen. Tal vez si usted no lo ha hecho, pero si sus papás y sus abuelos adoraron imágenes, dice aquí, maldito. ¿Se da cuenta que la idolatría es cosa terrible? Dice, maldito. Y si ellos no se arrepintieron y no cortaron eso, aunque usted venga a la iglesia, aunque usted se meta aquí y haga todo lo que haga, pero esa maldición le está afectando. Gracias a Dios, Cristo ya pagó el precio para ser libres de estas maldiciones. O sea, mire, hay que empezar. Mire, Cristo ya pagó el precio. Por eso, mire, toda alabanza y todo lo que hagamos para adorarle se queda poquito, se queda corto, es nada comparado con lo que Cristo compró para nosotros, mis hermanos. Dice que, en otras palabras, maldito el idólatra. ¿Estamos? Y yo creo que todos, bueno, no sé si todos, pero todos hemos tenido problemas con eso, con nuestros ancestros, o quizás nosotros mismos. ¿Sí? Mire, la idolatría trae mucha maldición. Trae mucha maldición. ¿Y sabe en qué se traduce esa maldición de la idolatría, mis hermanos? Mire, fíjese que es por la idolatría que vienen muchas adicciones, muchos vicios. Es por eso que, por ejemplo, y más cuando se involucra, mire, la brujería trae maldición. Si usted alguna vez fue a que le leyeron las cartas o algo por el estilo, mis hermanos, eso trae gran maldición. Y es por eso que en esas cosas, tanto de idolatría como de la brujería y esas cosas, siempre se mueven los vicios.
¿sí? Es por eso que usted ve que en toda actividad idólatra, ¿cómo termina la gente? Echándose los tragos. Incluso van a algunos centros espiritistas y que incluso hacen con las personas, le hacen que tomen trago y que se tome parte del trago y sople. ¿Usted sabe de eso? No, espero que no. Pero siempre, y es ahí, miren, donde vienen esos vicios. Las adicciones, entre otros factores, vienen por la idolatría. No tenemos idea de cómo fueron nuestros padres, nuestros principalmente, miren mis hermanos, nuestros bisabuelos y tatarabuelos. No tenemos idea cómo fueron. ¿Estamos? Sí me estoy dando a entender con eso. Pero aquí dice maldito. ¿Y cuántos creen que esta es palabra de Dios? Te adoramos, Señor. Versículo 16. Maldito el que deshonre a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo. Y más vale que diga amén, porque ahí va a ver lo que viene después, ¿no? Maldito, mire, todo el que deshonre a padre y madre. Y dígame si no hemos fallado nosotros en eso. ¿Cuánto deshonrarían nuestros padres a sus padres, nuestros abuelos a sus padres, nuestros bisabuelos a sus padres? Mi hermano, no se trata solo de ser cristiano. Hay que romper con esta maldición por haber deshonrado a los padres. Y aquí de paso le quiero decir algo. Cuando hay fornicación, mis hermanos, cuando fornicamos, estamos deshonrando a nuestros padres. Y de repente resulta un embarazo y piensan que por casarse ya se resolvió el pecado. Mire, está bien que se casen, pero mis hermanos, si no hay arrepentimiento, si no reconocemos que hemos deshonrado a nuestros padres, que hemos pecado en eso, además de pecar con fornicación, y si no rompemos la maldición, aunque nos casemos, mis hermanos, la maldición sigue afectando. ¿Estamos? Sigue afectando. Y yo creo que eso hasta está afectando a muchas parejas y a muchas familias, porque tal vez se tuvieron que casar en esta condición, pero no han roto con la maldición de la deshonra a los padres, esa deshonra que cometieron por haber cometido fornicación. ¿Estamos? Y no digamos la deshonra por contestarle mal a los padres, por hablar mal de los padres, por maltratar a los padres. Y alguien dirá, no, es que yo nunca le he dicho. Sí, pero tal vez a un tu amigo le dijiste, es que mi papá, es que ese viejo, vieras esto y lo otro. Mira, mis hermanos, ahí viene esta maldición. Sí, pero yo ya soy salvo y en Cristo Jesús soy nueva criatura, pero con esta maldición. ¿Estamos? O sea, esto es serio, pues. Leamos, porque si no versículo 17. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo. En otras palabras, maldito aquel que se quede con algo que no es de él. Por favor, devuélvame a mis libros. No. Mejor guardo mi celular. Es que, miren mis hermanos, dice aquí, maldito todo aquel que redujera el límite de su prójimo. O sea, me agarro más de lo que me pertenece. Hay una maldición por eso. Miren qué horrible es eso. Y este problema se da mucho en las familias, con las herencias, las malas pasadas. ¿Sí? Las malas pasadas. Y el problema es que en nuestra enfermiza manera de ver las cosas, de la realidad, mis hermanos, decimos, a la que pilas fue, me logré quedar con esto. No sabe la gran maldición que le está viendo a su vida y a su descendencia. El problema es que a veces la factura no nos llega de una vez a nosotros, le llega, y ni siquiera a veces a la siguiente generación. Es a la tercera veces cuando más golpea la maldición. ¿Sí? Pero bueno, ya se me quedaron muy calladitos. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, esa es la maldición de la ley. O sea, porque aquí está diciendo que si hacemos esto nos va a venir maldición. A eso se refiere que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, romper esa maldición, mis hermanos, para apropiarnos de la liberación que ya Cristo compró para nosotros. O sea, sí hay solución, gracias a Dios.
¿Estamos? ¿Quieren leamos otras? ¿Estamos? ¿Están contentos todavía? Vale. Versículo 18. Maldito el que haga errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo. O sea, maldito aquel que se aproveche de la ignorancia de alguien. ¿Escuchó? Como la persona no sabe, le doy gato por liebre. Me aprovecho de la ignorancia mire, lo hago equivocarse, o le doy cosas que no son. ¿Sí? Solo porque brilla le digo que es oro cuando yo sé que no es así. ¿Estamos? Y me estoy aprovechando de la ceguera de la otra persona, de su ignorancia. ¿Estamos? Muy bien. Versículo 19. Maldito el que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo. Miren, mis hermanos, trae gran maldición el aprovecharse de los huérfanos, de las viudas y del extranjero. Bueno, versículo 20. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo. Y aquí es donde alguien puede decir, bueno, eso sí no va conmigo. ¿Y tú qué sabes si lo hizo tu bisabuelo, tu tatarabuelo o alguien para atrás? ¿Estamos? O sea, aquí está hablando de acostarse con su madrastra. Versículo 21. Maldito el que se ayuntare o tenga intimidad sexual con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo. Y mire, le quiero decir algo. Si en en muchos lugares, pero en Guatemala, yo no sé ahora, pero antes, ¿cómo se oía de esto, mis hermanos? Cuando la vida era más del campo, mire, hombres metiéndose con animales. Y no sabemos al rato que uno de los que hizo eso tal vez fue nuestro tatarabuelo, y como no se arrepintieron y no se cortó la maldición sigue. ¿Estamos? Versículo, ¿qué? 22. Maldito el que se acueste con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo. Maldito el que se acueste con su suegra, y dirá todo el pueblo. Maldito el que hiera a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo. Y alguien dirá, no, yo nunca hería. Sí, pero los herimos también con el chisme, con la calumnia, ocultamente, aún en la iglesia. A veces con el camuchón, mire, quiero que oremos por fulano de tal o fulana de tal, porque fíjese que hizo esto y esto. Y no sé si sabían ustedes, pero se los digo para que oremos. Pero aquí dice, maldito el que hiera a su prójimo ocultamente. ¿Estamos? Ahora se da cuenta por qué es que tenemos muchos problemas, aunque somos cristianos, aunque vamos a la iglesia, aunque no pasamos de sope a gavilán. Y luego dice el versículo 25, maldito, ¿qué? El que reciba soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo. Ay, pobre los jueces, pobre todos los demás. Y aquí no crea que se refiere solo al asesinato. Miren, mis hermanos, si algo trae maldición, no solo personal, sino incluso a la nación, es todos los que están en autoridad y eminencia en esta nación, y con todo lo que se roban, y los niños que se mueren por desnutrición, sobre la cabeza de quién va a caer esa responsabilidad. Esto es tremendo. Así es que, por favor, usted no tenga envidia a ustedes. ¡Hala! ¿Cómo le está yendo bien a los que están en autoridad? Por hablo así en general, a los que están en autoridad gobernando el país. No les tenga envidia, mis hermanos. Usted no sabe las maldiciones que están acarreando ellos para sus vidas. Y si alguno de ustedes me está oyendo, le trae maldición el soborno y todo lo que se roba, que no es suyo y que es del pueblo, y que por eso hay desnutrición, por ejemplo. Que por eso no hay buena salud, no hay buenos hospitales, y la gente se muere porque no hay buena atención, porque el dinero se lo llevaron. ¿Estamos? ¿O no estamos?
Entonces alguien dirá, pero mire, gracias a Dios yo no he estado en eso. ¿Y no será que tu papá? ¿Por qué será que tu papá? ¿No será que tu papá, tus abuelos, tus bisabuelos? Allá la cosa se pone seria, ¿no? Porque acuérdense que alcanza la tercera y cuarta generación, pero si no se arrepienten, siguen. Y luego dice el versículo 26, por eso le dije que dijera siempre amén. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley para hacerlas. ¿Y dirá todo el pueblo? O sea que si usted no dice amén, es maldito. Sí, maldito el que no confirme esto, dice. Miren, mis hermanos, estos son algunos ejemplos. Acompáñenme, por ejemplo, a Jeremías 48. Le estoy dando ejemplos para que oremos, ¿de acuerdo? Para que vamos a ministrar. Jeremías capítulo 48. ¿Sabe qué? Es que hay un montón de maldiciones. Solo leamos, regrese a Deuteronomio 28, por favor, así rapidito. Hay tantas, pero solo le quiero mencionar una que es interesante. Mejor vámonos a Jeremías. Vamos a Jeremías, que no sea que se me va a asustar mucho usted. Jeremías capítulo 48, versículo 10. Qué tremendo esto, mis hermanos. Dice: maldito el que haga indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detenga de la sangre su espada. Se lo voy a explicar. Maldito el que haga con indolencia la obra de Jehová. O sea que si nosotros no hacemos con excelencia la obra, me río de los nervios. No, hacerlo a medias, ¿verdad? O lo peor, ¿verdad? Tener la oportunidad de servir y no hacerlo. Y hacer las cosas a medias, solo por salir del paso. Y también dice acá que hay maldición para el que detiene de la sangre su espada. En otras palabras, se lo voy a poner ya en términos espirituales, hay maldición cuando usted no pelea la buena batalla de la fe, cuando usted no guerrea, cuando usted no hace guerra espiritual. Porque por esa indolencia hay problemas, hay maldición. ¿Estamos? No está hablando aquí de que tenga que ir a matar a usted a alguien, que su espada tenga que estar manchada de sangre, no. Está hablando espiritualmente, mis hermanos. Aquel que sabe lo que tiene que hacer, contra quién es su lucha, mis hermanos, créame que si no lo hacemos, eso trae maldición. ¿Estamos? Y recuérdense que la espada que nosotros tenemos es la palabra de Dios. ¿Sí? Jesús, mire, batalló contra Satanás con la palabra. Cuando Satanás llegó a tentarlo, rápido Jesús sacó la espada y le decía: escrito está, escrito está, escrito está. ¿Estamos? Pero si a nosotros se nos viene encima el demonio y nosotros, uy, que el pastor ore por mí, en lugar de usted pararse y decir: escrito está, escrito está. Si usted no lo hace, mis hermanos, ¿estamos? Casi que le podría decir que lo podemos interpolar a esto de el que no ora, pues. El que no ora. Pero mire, si algo a mí me confronta es que hay maldición cuando hacemos con indolencia la obra de Jehová, cuando servimos a medias. Y alguien dirá: entonces yo, mire, por eso es que mejor no sirvo. Peor. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la palabra. Así es que no tenemos alternativa. ¿Estamos? Y para terminar, mis hermanos, para que así oremos, Malaquías, por favor. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, ¿no? Capítulo 1. Capítulo 1.
Cuando lo tenga me dice. Dice la palabra de Dios: maldito el que engaña. 14. Malaquías 1:14. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Miren qué tremendo esto. Y sabe una cosa, y no se lo digo para alarde. Es por eso que, y saco mi billetera solo para poner ejemplo. Cuando hace años entendí esto, yo hice un compromiso con Dios. Le dije: Señor, en cualquier lugar donde esté y que yo tenga que dar ofrenda, siempre voy a dar el billete más grande que cabe. Porque teniendo machos en tu rebaño, prometes y sacrificas a Jehová lo dañado, lo poquito. Por eso es que a mí no me gusta, es un asunto, no me digas dónde dice la Biblia que eso es pecado, pero por principios, a mí no me gusta dar el billetito así todo arrugado y así amontonadito. O lo peor, solo por el que dirán, agarrar el sobre, no poner nada e ir a poner el sobre, como que di. En otras palabras, maldito el que no da lo mejor que tiene a Jehová. ¿Me está escuchando? O sea, es palabra de Dios, no me mire así, esa es la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios. Y es que esto debe de darnos temor. ¿Sí? Maldito es el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Si vamos a dar algo para la obra de Dios, demos lo mejor. ¿Estamos? Es por eso que, por supuesto que hay que usar de sabiduría, pero si compramos algo que es para la obra, pues no compremos lo gacho, pues. Tratemos de comprar lo mejor porque es para la obra de Dios. Lo mejor en nuestras posibilidades, porque tampoco se trata de enjaranarse o de endeudarse, porque eso es insensatez. ¿Estamos? Pero sí en nuestras posibilidades comprar lo mejor que podamos, porque es para la obra de Dios. Pero pudiendo hacerlo, no hacerlo trae maldición. ¿Me está escuchando? Trae maldición. Igual cuando a usted le pidan, mis hermanos, mire, por ejemplo, que vamos a ir a ayudar a unas personas necesitadas, por favor traigan ropa. Sí, pero no traiga lo roto, pues. No traiga aquello que quiera usar esto como basurero. No. Usted dé como le gustaría que le dieran a usted si usted estuviera en esa necesidad. ¿Estamos? Cuando usted dé limosna, mis hermanos, porque es parte de lo que Dios pide que demos. Cuando usted dé limosna, mis hermanos, no se trata de un quetzal o de un centavo. Todavía existen centavos, sí. No se trata de eso como quizás se nos enseñó antes. No, dar limosna es dar una ayuda como a usted le gustaría que se la den si usted estuviera en esa necesidad. ¿Estamos? Es por eso que, miren, en base a esto es que veamos todavía una cita en Eclesiastés capítulo 2, creo que es. Eclesiastés capítulo 2. A ver. ¿Dónde es donde dice cuando te acerques a Jehová? No abra la boca luego, algo así dice. Capítulo 5, Eclesiastés capítulo 5, vea lo que dice acá, porque esto está relacionado con esto que leímos y que trae maldición. Mire, qué bueno que podamos conocer estas cosas, mis hermanos. ¿Sí? No, por favor, sonría, Cristo le ama.
¿Estamos? Entonces dice en el capítulo 5 de Eclesiastés, versículo 1: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. En otras palabras, no saben que les va a traer maldición. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Y el versículo 4 dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Y por qué nos da esa advertencia? Mejor no prometas si no vas a cumplir, porque si prometes y no lo haces, te viene maldición. Señor, yo te prometo que si me ayudas en este problema, yo te voy a servir. Señor, yo te prometo que ahora sí te voy a buscar y voy a estar en la iglesia y voy a ir a servir, Señor, y hacer esto y lo otro. Y al rato ¿está claro? Y entonces vienen las maldiciones. Y luego nos preguntamos: pero ¿por qué me va así? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué Dios no me ayuda? No, mis hermanos, es la maldición la que está afectando, la maldición de la ley. Pero le tengo buenas noticias, mis hermanos, buenas noticias. Todos estos decretos, escuche bien pues, todos estos decretos, porque son decretos. Maldito el que haga esto, maldito el que haga esto. Esos son decretos. Pero ahora vea lo que dice conmigo, por favor, en Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14, mis hermanos. Dígale que está a la par: esto es poderoso, dígale. Pero con fe, no, las palabras ni a mi abuelita va a despertar ustedes, no, dígale: esto es poderoso. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14 dice: y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él. Está hablando de Cristo, perdonándoles todos los pecados. Pero lee en voz alta lo que sigue: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por eso Él murió en la cruz. Ahí clavó estos decretos. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Pues creer y recibir esa redención. Por eso dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él se cargó con toda esa maldición. Él se hizo maldición en lugar nuestro para liberarnos, mis hermanos. Él pagó las consecuencias de todo lo que hemos leído y de toda maldición de la ley, para que usted y yo podamos ahora ser liberados, ser sanados y entrar a una vida llena de bendición. ¿Qué tengo que hacer? Reconocer esto, pedir perdón, no solo por lo que yo he hecho, pedir perdón por lo que hicieron mis padres y antepasados. Porque está escrito en Levítico que debemos de confesar las iniquidades de nuestros padres y de nuestros antepasados. No pedirle a Dios que los perdone a ellos, porque ya se murieron. Es nosotros pedirle perdón por lo que ellos hicieron contra Dios y que nos ha estado afectando a nosotros. Nosotros decirle: te pido perdón, Señor, te pido perdón por todo lo que mis padres y mis antepasados paternos y maternos pecaron en todo esto, hicieron todo esto. Hoy entiendo que esto trae maldición, Señor. Yo te pido perdón. Yo no tengo idea de cuánto de esto he hecho, de deshonrar a los padres, de prometer y de no darle lo mejor a Dios y tantas cosas. Señor, yo necesito estar a cuentas contigo. Y si ya tenemos hijos, pedirle perdón, porque nuestros hijos han hecho eso mismo también. Y entonces apropiarnos de esta liberación. ¿Cómo? Renunciando a esos decretos y rompiéndolos, dejándolos inoperantes en nuestra vida. ¿Y por qué? Porque
porque ya Cristo se hizo maldición en lugar nuestro. Él nos redimió de la maldición de la ley. ¿Está claro? Póngase de pie y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer de corazón, mis hermanos. Lo vamos a hacer en forma general acá, por asunto de tiempo. Pero yo le aconsejo, y escuche lo que le voy a decir, usted que está en casa también, tómese su tiempo y agarre su Biblia con cada una de estas cosas. Y una por una usted vaya, trabájela pidiendo perdón, renunciando y rompiendo esa maldición en su vida, en su familia. ¿Estamos? Agárrelo uno por uno, cada uno de esos decretos, uno por uno. Ahorita vamos a orar en forma general, ¿de acuerdo? Padre bendito, te damos gracias por hablarnos. Padre, muchas gracias porque tu palabra es luz. Hoy entendemos, Señor, por qué tantas dificultades en nuestra vida, en nuestra familia. Hoy entendemos, Señor, por qué las maldiciones de pobreza, maldiciones de todo tipo, aún maldiciones de malos hábitos. Señor nuestro, reconocemos que tú eres justo y verdaderos y justos son todos tus juicios. Reconocemos, Señor, que nosotros tenemos problema con todas estas cosas. No tenemos idea, Señor nuestro y Padre nuestro, de cuánto nuestros padres y antepasados, hasta 1000 generaciones para atrás, pecaron con todo esto, Señor. No tenemos idea. No lo sabemos, Señor, pero tú sí lo sabes. Señor, reconozco que soy culpable de todos estos pecados. Y yo te pido perdón, Señor, por todo lo que mis padres y mis antepasados, paternos y maternos, pecaron en todas estas cosas contra ti. Señor, yo te pido perdón. Yo te suplico perdón, Señor, porque contra ti solo hemos pecado. Señor, mis antepasados, mis padres, y Señor, y yo también, y los de mi familia ahora, Señor. Señor, yo te suplico misericordia, te suplico gracia, te suplico favor, te suplico perdón, Señor, por todo esto que hemos hecho, que hoy entendemos que ha traído maldiciones a nuestra vida, a nuestra familia. Y te pido perdón, Señor, y esto es para los casados, por todo lo que, Señor, los padres de mi cónyuge y sus ancestros, Señor, cometieron estos pecados, lo cual ahora afecta a nuestros hijos también, Señor. Yo te pido perdón, Señor. Soy necesitado de tu perdón. Mi familia necesita tu perdón. Mi descendencia necesita de este perdón, porque está en juego, Señor, nuestro bienestar, el que podamos, Señor, entrar a la vida de tu reino. Señor, yo te suplico perdón. Clamo la sangre de Cristo, Padre, para que seamos lavados y limpiados de toda esta maldad, de todo pecado, de toda mancha, de toda inmundicia. Y Padre, te doy gracias porque Cristo ya pagó el precio. Padre, gracias porque Cristo Jesús pagó el precio. Gracias, Cristo Jesús, porque tú nos has redimido de toda la maldición de la ley. Gracias porque clavaste en la cruz el acta de todos estos decretos que eran contra nosotros. Cristo, gracias, 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 Cristo Jesús. Yo lo creo, Señor Jesús. Yo creo que tú te hiciste maldición para liberarme de toda esta maldición. Vamos, dígale: yo creo, Jesús, que tú lo hiciste, que tú me has redimido de la maldición de la ley. Señor Jesús, yo te doy gracias, y por lo que tú eres y por lo que tú has hecho,
Dígale conmigo: Señor, yo renuncio y desecho de mí toda maldición de la ley. Yo vengo anulando, yo vengo quebrantando, yo vengo dejando inoperante toda maldición de la ley en mi vida, en mi familia, en mi descendencia. Ahora mismo, maldición de la ley, quítate de mí, quítate de mi casa, quítate de mi familia, quítate ahora mismo, no después, ahora mismo. Aléjate, maldición de la ley, porque escrito está: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Diga conmigo: Satanás, ahora mismo yo te quito todo derecho legal que has tenido sobre mí, sobre mi familia, por causa de estas maldiciones. Pero ahora mismo te quito ese derecho, porque yo creo y me apropio de que Cristo nos redimió de la ley. Y en el nombre de Jesús, todo daño que estas maldiciones han causado en mí, en mi familia, todo daño ahora sea restaurado, porque escrito está: Dios restaura lo que pasó, y yo lo creo. Y en el nombre de Jesús llamo la bendición de Jehová. Ven a mí, ven a mi casa, ven a mi familia. Bendición de Jehová, ven a mi casa y te quedas con nosotros, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Padre eterno, te doy gracias por esta salvación, por esta redención. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Cristo Jesús. Te doy gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre.